Mesa Agropecuaria de En Perspectiva es una presentación de Isusa y New Holland Agriculture. En este martes 25 de julio de 2017, ¿con quiénes estamos en la mesa? Rosana. Con Andrés Berterreche, Guillermo Vila, Pablo Carrasco, Daniel Laborde. ¿Cómo evalúan la agenda que el gobierno viene impulsando para el agro de nuestro país? Ese es el próximo tema. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué esta consulta, Rosana? Bueno, tratando de innovar una vez por mes por lo menos en las mesas, se me ocurrió hacer una vuelta de mails y de algunos teléfonos con oyentes. Traté de abarcar todos los rubros y traté de abarcar prácticamente todos los departamentos. El tema de los perros fue un tema de preocupación que se repitió en varias de esas contestaciones, y el otro, un poco a raíz de las últimas noticias desde economía fundamentalmente, ¿qué se está sintiendo desde la producción respecto a la mirada del gobierno, específicamente en el avance del agro? Entonces nos pareció interesante esto, repasar cuáles son las 5 agendas, los 5 puntos básicos que planteó Ganadería, que ha planteado desde sus inicios. Recordemos que son dos periodos de gobierno, y ver un poco en la mesa cómo lo están viendo, ¿no? Bueno, repaso entonces las 5 líneas de políticas estratégicas que impulsa el Ministerio: promoción de la competitividad de la inserción internacional, promoción de la intensificación productiva con sostenibilidad ambiental y social, adaptación y mitigación del cambio climático, desarrollo rural, inserción competitiva de la agricultura familiar en cadenas de valor, y fortalecimiento y articulación de la institucionalidad pública y privada. Pública y público-privada, ambas dos. Y ahora, conversando ya con comunicaciones del Ministerio, me decían que además agregan un trabajo interesante que están haciendo ahora, que es Conciencia Agropecuaria, que es un proyecto en difusión. En difusión y comunicación, sí, un proyecto que busca integrar, bueno, algo así como en mini lo que busca esta mesa, integrar al conjunto de la sociedad. Pablo, largamos contigo. Bueno, a mí este tema me encanta. Yo fui de los que sugerí este tema. Me parece, sí es un tema ideológico, es un tema de posiciones, y arranco diciendo que no creo que haya creo que no hay una agenda. Lo que hay es la agenda esta que acabamos de leer es una agenda administrativa, imposible no estar de acuerdo con ella. Es a favor del bien y en contra del mal. Entonces no es concreto. Yo lo que siempre he dicho, y a veces se me ofende la gente, de que lo que pasa que el Ministerio de Ganadería es una gerencia, no está en el directorio, y la agenda la hacen los dueños de la empresa, los dueños del gobierno, los que van a gobernar. Las noticias que los productores son importantes y pesadas nunca vienen del Ministerio de Ganadería, siempre vienen del Ministerio de Economía o de la Cancillería. De allí vienen las cosas que nos cambian la vida. Entonces, es por eso que creo que también no hay una agenda, porque el campo es un tema del Ministerio de Ganadería, y mientras eso sea visto así desde arriba es difícil que la haya. El campo debería ser... Para mí es un problema del directorio. Para mí el Ministerio de Ganadería debería ser una secretaría, como era en Argentina, por ejemplo, nada menos. Y el problema es un problema básicamente de economía, del Ministerio de Economía, la estrategia con el campo. Dicho esto, digo, a mí me parece que tal vez viene ahí un poco lo que es más ideológico, que es... primero, estamos de acuerdo de que la producción agropecuaria es el número 1, el número 2 y el número 3 del Uruguay. Primero, porque parece una pregunta obvia, pero tenés que estar de acuerdo en eso. Si no, seguramente, si pensás que vamos a vender cubiertas de Funza, o guantes de látex, o perfume de ANCAP, bueno, vamos a tener una diferente propuesta para el país de lo que lo vamos a hacer. Yo le daría prioridad a aquello que no me parece importante. Así que, ¿es o no es el Luis Suárez de la economía uruguaya? Primero, si estás de acuerdo con eso, para mí la segunda convicción es ¿estás de acuerdo de que el campo contribuye creciendo y no esté pagando los impuestos que paga? Que el campo, cuando se va el camión, que les decía el otro día, de soja se quedan 2 toneladas para el productor y 28 para el país, y de esas 28 vive el Uruguay. Entonces, si estuviéramos de acuerdo con esas dos premisas, entonces lo que tenemos que tratar es que el campo crezca, de que aumente su producción, de que sea más grande. Y para crecer
tenemos que hacer que la gente invierta. El gran inversor no es UPM. UPM sí es una agenda, por ejemplo, ¿no? Pero el gran inversor que tiene Uruguay no es UPM, es los productores agropecuarios actuales, los que pasaron del 2001 y 2002 de 10.000 hectáreas de soja a 1.300.000. Esos son los que invierten muchísimo y generan el crecimiento de la producción. Y para invertir hay que creer. Entonces ahí vienen toda una máquina de impedir, que es una lista cortita pero muy pesada y de hace muchísimos años, que son las certezas tecnológicas. Yo he sido crítico con el INE y creo que está cambiando y está mejorando, pero bueno, hay que hacer mucho más. Yo, para saber dónde invertir, tengo que saber qué me vuelve a mí de la plata. No puedo poner plata simplemente en el campo, porque esa experiencia la hicimos en la educación. Pongo plata, la tiro por arriba del alambrado y no me pasa nada. En el campo me pasa un poco lo mismo, tengo que tener certezas. Tengo que parar de amenazar, mire la palabra que estoy usando. Amenazar. Vivimos, cada rendición de cuentas es una amenaza. Salen en tropilla la gente que quiere dinero y siempre para el mismo lado. Siempre para el lado de la producción agropecuaria, cortándole las piernas. Entonces, las amenazas no son un buen ambiente para invertir. Y después hay que rentabilizar el negocio. Esa es la única manera que se me ocurre, que la gente empiece a poner plata en su propio campo, y ahí tenemos, que lo veo en una segunda intervención, pero la apertura del comercio, los impuestos ciegos, cortándole las patas, y todo lo que es el costo país y sus 6 subdivisiones que podemos hacer. Vamos a la primera vuelta, seguimos con Andrés y después vamos al sector productivo. Hubiera estado mejor No, bueno, es lo que están en la tierra. Evidentemente, porque es ideológico y porque todo el componente discursivo de Carrasco es ideológico, evidentemente yo tengo una discrepancia. En primer lugar... ¿Hay agenda en primer lugar? Sí, claro que hay agenda. Que no se sepa la agenda no es un problema a lo mejor de la agenda en sí misma, sino de cómo se informa y cómo se comunica lo que se está haciendo. Hay agenda porque hay institucionalidad. Hay un Instituto Nacional de la Leche donde participan todos los sectores y donde definen y determinan cosas. Se está pensando ya no en el pasado mañana, en el impuesto, en la cosa chiquitita. Se está pensando en la visión estratégica, en los problemas sistemáticos de ir contra el ciclo. Se está pensando en posiciones, en desarrollos tecnológicos. Porque acá no es un problema solamente de sacarle algunos impuestos, porque al mismo tiempo que dice Carrasco que se amenaza, al mismo tiempo se le pide mucho al Ejecutivo, y está bien que se pida. De hecho, siempre hay presiones pidiéndole al Ejecutivo cosas para el agro, y está bien, y parto de la base, en lo único que no estoy en desacuerdo es en que el sector agropecuario es el primero de la economía y hay que darle prestarle mucha más atención. Es el Luis Suárez del Uruguay. En economía. No sé si ese parámetro futbolero, pero evidentemente leía un informe de Uruguay 21, y ahí también hay una demostración de si está o no está estimulado el sector. De abril a abril hubo un aumento del 25% de las exportaciones. Del año acumulado hubo un 14,2% del aumento de las exportaciones. Los 3 primeros rubros de las exportaciones son soja, carne bovina y madera. Evidentemente que el sector es importante. Ahora, ¿cómo nos paramos estratégicamente? Por supuesto que se está discutiendo. El otro día estuvo el subdirector de OPP, que además no son satélites, no son poleas locas que andan por ahí, que coordinan y trabajan en conjunto con el resto del Poder Ejecutivo y con los ministerios. Y habló de una línea estratégica, que es una de ellas, sobre el sector forestal madera, que no es la celulosa, que no es UPM, es muchísimo más que eso y apunta a cosas muchísimo más profundas. Y se está discutiendo, se está trabajando, se están haciendo... Vengo de Tacuarembó, lo que vi en Tacuarembó el otro día, en la unidad de desarrollo de la universidad en Tacuarembó, es impresionante. Realmente quedé impresionado. Andrés, pero tratando de llevarlo a eso que decía Pablo, y que yo traigo como eso que recogí en la encuesta interna, ¿se lo ve al sector productivo como el generador? ¿Se lo trata como el generador? Pero yo vuelvo al mismo hecho. No es un problema de agenda, sino de comunicación y de información. El sector agropecuario en general
el sector agropecuario en general no se visibiliza. Por eso estoy acá, porque me parece que esta batalla es la más interesante, pero desde una vista ideológica, de una persona de izquierda que considera que el campo es importante. Cuando digo el campo, además no es todo lo mismo. El campo es una multidiversidad que para apoyarlo además hay que aplicar políticas bien diferenciadas. Me están diciendo que cierre por acá. Tengo alguna cosa más para decir, pero era de prever que la discusión quedara en este eje, ¿no? Berterreche, no, porque ahora tenemos los que están los que la viven día a día directamente, ¿no? ¿Qué opinás? Bueno, yo comparto cosas de los dos, ¿no? Yo creo que hay una agenda grande, es decir, las 5 líneas que tiene marcado el Ministerio de Agricultura y Pesca es como dice Carrasco, ¿no? Es decir, obviamente es muy difícil no compartir esas 5 líneas. Lo que pasa es que después las cosas se diluyen, ¿no? Y yo lo que veo que para avanzar en esas líneas o avanzar en una agenda del campo, yo lo que noto es ya un país que está en etapa preelectoral. Entonces uno ve que se acompañan cosas que están peleándose para las elecciones que son en el 2018. Entonces 19. Bueno, peor. Entonces me parece que uno de los problemas que tiene este país es eso, es decir, termina la elección y al otro día ya empezamos a pensar en la campaña electoral del próximo periodo. Y lo que está faltando en este país es que las dos partes, gobierno y las dos partes, y oposición y gremiales, se sienten en una mesa y empiecen a analizar cada sistema, cada cadena productiva y observar en qué lugar, en qué 3 o 4 cosas es muy importante hacer funcionar las cosas para que la cadena productiva tenga rentabilidad. Llevale un ejemplo concreto con la lechería. Yo creo, te voy a hablar de un sector, no de la lechería, te voy a hablar del sector ovino. Para mí, la cadena ovina, el sistema productivo ovino, ha hecho propuestas súper interesantes porque está al borde de la extinción. Por un tema de que la cantidad de ovinos en el país cayó dramáticamente. Entonces yo creo que ese es el modelo que tenemos que pensar para los otros sectores productivos. Hubo una apuesta del gobierno hacia el sector ovino, hubo propuestas del sector ovino desde el sur, de las gremiales. Hay todo un programa de desarrollo apoyado por la ANI, por un montón de... Entonces yo creo que ese es el modelo que nosotros tenemos que pensar y que también en el sector lechero se da. No lo veo tanto en el sector ganadero, que es el sector más importante. Si uno analiza los discursos de los presidentes de la ARU, los presidentes de la Federación Rural, siempre nos quedamos arriba en el problema de la competitividad del país, de los costos. Por ejemplo, yo discrepo con Carrasco que los mayores aportes a la DGI en este país lo hace el campo. De hecho, los impuestos crecieron, la DGI tiene un 25% por encima de crecimiento en su recaudación y viene de la gente trabajadora, del que trabaja, ¿no? Entonces me parece que hoy podrá haber una falta de inversión en el campo porque hay un tema impositivo, pero yo creo que hay un montón de cosas más que están haciendo que este país no crezca. Y el margen que tenemos como productores de crecimiento productivo es inmenso. Pero entonces la esencia tuya es un tema de desencuentro en el diálogo. Y yo creo que sí, notoriamente. Porque ahora todo el mundo está pensando en la y bueno, ¿no? Pero es un problema país. Todo el mundo está pensando en las elecciones del 2019. Guillermo. Bueno, Andrés dice que no. ¿No vas a ser candidato? Yo comparto el principio de la exposición de Pablo, en el cual hay agenda en el Ministerio de Ganadería, pero la agenda del Ministerio de Ganadería se cruza con un montón de otros ministerios que son los que van a permitir el éxito o el fracaso, porque la agenda, a mí no me interesa la agenda es importantísima, pero lo importante es terminar un periodo y haber cumplido con la agenda, porque tener agenda yo me puedo programar y son utopías y bueno, bárbaro. Pero si no sé hacia dónde voy. Lógico, sí, pero si creo que sé a dónde voy y no voy, es peor. Yo acá, a mí la agenda que me importa es la agenda del gobierno y la agenda
de todos los gobiernos son las que se manifiestan en las campañas políticas. ¿Ah? Ahí es donde escuchamos qué nos dicen que va a pasar con... Yo, del actual gobierno, lo que escuché como agendas que me involucraban en el agro a nivel de gobierno, no la del ministerio, era que no se iba a gravar con más impuestos al sector, hasta ahora está en el debe, que se iban a invertir 12.000 millones de dólares en infraestructura para que el país funcionara. Van 2 años y algo de gobierno y no sé si hemos llegado al 15, al 20%, y el mismo ministro de Transporte se queja que no se ha aprobado una sola PPP porque lleva 3 años, yo que sé cuánto tiempo, para aprobarse dentro del Ministerio de Economía. Ahora entonces, se aprobó una. Después de la declaración del ministro, se logró aprobar la primera. De aquí que empiece a funcionar, va a empezar a funcionar la primera, a un año a terminarse el periodo. Entonces, bárbaro. Yo miro la agenda del ministro de Ganadería y sin duda es compartible 100%. Pero si la analizamos, por ejemplo, en la primera, promoción de la competitividad e inserción internacional, nosotros vimos cómo trabajó el Ministerio de Relaciones Exteriores y sabemos en qué línea está tratando de hacer tratado de libre comercio, mejorar los problemas arancelarios, y eso fracasó en la interna. Hoy no tenemos nada. En la competitividad, bárbaro, es una expresión de voluntad, pero escuchamos todos los días a las industrias uruguayas quejándose de los costos de la energía, el combustible. Acabamos con sorpresa de ver que 175 millones de dólares que se ahorró por todos los ciudadanos del Uruguay en la tarifa que nos cobran de UTE, que ponemos algo más como los gastos comunes de un apartamento que ponemos para el fondo de reserva del edificio, pusimos 300 millones y lo que estaba estipulado era 120, esos 170 se van a usar en la inversión de infraestructura por UPM. Y yo me pregunto, ¿y por qué en enero de este año, cuando aumentamos la tarifa de UTE un 7,5%, afectando la competitividad de todas las industrias, la industria frigorífica sin duda, la industria, hablando del ovino, la industria de peinaduría en lana, un consumo energético brutal, ¿por qué no utilizamos los 170 millones para bajar? Si yo estoy recaudando de más, que me está sobrando, lo primero que tengo que hacer es corregir lo que estoy recaudando. Y segundo que tengo que hacer es devolver a quien me dio de más lo que sobra. ¿Ah? Entonces, yo comparto 100% la agenda del ministro. Lo único que le digo es que tiene que agarrar el oso de la lengua y no va a ser fácil porque la mayoría de la voluntad... ¿Perdón? Que tiene que ver el una oso expresión, de Pablo, el que largaba. Claro, lo que quiero decir es que no depende de la voluntad de él. Y tiene que pelear de repente con otros ministerios que tienen otras prioridades y lo de él pasa a ser un segundo plano. Acá lo que parece que no calza, Andrés, es esto que decía Pablo hoy, ¿no? Ganadería, que es como secretaría, los que hablan son relaciones exteriores, economía, funciona ahí. ¿Qué falta acá? Para mí no es un problema de que falte algo, y yo vivo en una realidad que a lo mejor es diferente, o observo una realidad que es diferente. El compartimento ovino, que nos va a permitir vender carne con hueso a los Estados Unidos. Nació por generación espontánea, se le ocurrió a alguien en la soledad del campo. Esto no es agenda. Ahora, se le va a vender a Estados Unidos carne con hueso. No hubo ninguna acción de agenda económica para generar esos mercados. Se fue a China. Los valores que yo di acerca del aumento de las exportaciones se dieron por generación espontánea, se dieron por viento de cola. Nosotros no hicimos nada. En un mundo que desde por responsabilidad del capitalismo estamos en recesión desde el año 2008, gracias a la frivolidad del sector bandera del capitalismo, que es el sector financiero, seguimos con problemas de mercado en todos lados. El Uruguay tiene un aumento en un año, con esos mismos líos tiene un aumento, y eso no está dentro de la agenda, eso es generación espontánea, eso pasa por casualidad. Primero te contesto una alusión personal, en el sentido que a Daniel le quería aclarar que yo no dije que el agro fuera el mayor contribuyente de impuestos. Lo que dije es que su contribución es muchísimo mayor por su crecimiento y su derrame que por la contribución de impuestos, que son muy pocos, y hace más infame todavía la estrategia de aumentar los impuestos, porque por poca plata estás
apagando el motor del auto. Eso es lo que yo quise decir. Fíjense que lo que yo planteaba en la primera intervención, más o menos es lo que le están dando a UPM. Más o menos es lo que están dando. El full oil a 11 pesos. La luz se la dejan producir a ellos y consumirla. La carretera se la van a hacer hasta la puerta. No va a pagar impuestos. Entonces, ¿será que tenemos que tener un sistema que inviabiliza toda producción, salvo que yo te haga una excepción y vos entres en esa excepción? ¿Así vamos a funcionar? ¿O tendríamos que tener un ambiente de inversión para todo el mundo más o menos similar? Después, ojo que esto no es política sectorial, yo en eso creo que todo nace de allá arriba, todo nace del centro, y después del centro te vas a la cabeza de ese señor que está en el centro, y qué es lo que piensa ese señor. Y yo le iba a decir, mi pensamiento se rige por esto: un particular, un privado, gasta un peso con muchísimo más eficiencia que el Estado. Esa es la bandera de los liberales, ¿está? Entonces, cada peso que gasta el Estado, es un peso que no gasta un particular. Y ese peso yo te juego lo que quieras que fue gastado peor que si lo hubiera gastado particular. Si Emiliano Cotelo contrata a un empleado acá, yo te puedo asegurar que ese empleado va a rendir lo que Emiliano Cotelo le paga. Va a rendir. Ahora, si ANCAP contrata a un portero, ese portero va a robar a ANCAP. Esa es mi visión de verdad. Siendo así... Un descreimiento total. Sí. No, eso no es descreimiento. Eso es creer que la libertad y que... 70.000 millones de dólares Lehman Brothers, 70.000 millones de dólares. Bueno, Lehman Brothers no está en mi agenda. Entonces, como todo lo que yo estoy proponiendo es plata, ¿de dónde puede salir esa plata? Esa plata tiene que salir del Estado. Acá tiene que salir. El déficit fiscal no puede ser. Tienen que los 2.000 millones de dólares que nos endeudamos hoy para pagar sueldos, los tenemos que eliminar y ponerlos en otra cosa. Con eso el dólar se va a ir para arriba, porque es imposible tener un dólar caro con un déficit fiscal de 2.000 millones. Entonces la exportación se vuelve un negocio para un país que exporta el 80% de lo que produce, y eso es un círculo virtuoso. Acá no importa lo que pensemos ideológicamente, estamos en un punto que precisamos la plata. No te puedo bajar el gasoil, no puedo, porque preciso la plata, porque debo 2.000 millones de dólares por año. Yo creo que lo que pasa en esta mesa es un claro ejemplo de lo que pasa en el país, donde las dos partes más extremas, Carrasco y Berterreche, no son capaces de ponerse de acuerdo de que Berterreche, defensor del gobierno, dice, bueno, pero hay cosas que hacemos bien, y yo creo que hay cosas que el gobierno hace bien, y hay cosas que el gobierno hace muy mal. Y por otro lado, Carrasco dice, bueno, el libre mercado va a ser la solución de este país. Y yo creo que también no es tan así, porque Lehman Brothers también es privado. Entonces, si partimos de esa base y no reconocemos de la parte contraria las cosas buenas, y la parte contraria no reconoce las partes malas, si no tenemos un gobierno que no reconoce que la verdad, lo de ANCAP es un desastre. No podemos haber puesto a Sendik nunca ahí. Nos comimos 600 millones de dólares y por eso no estamos pudiendo bajar el gasoil. Si no reconocemos eso, entonces vamos a seguir en este diálogo de sordo. Para mí, si acá nos dicen, bueno, reconocemos las cosas bien que se hace la otra parte, y la otra parte reconoce lo mal que hizo, señores, ponemos la agenda, ponemos las cosas positivas, ponemos las cosas malas y pensemos para adelante. ¿Cómo podemos, por ejemplo, lo que decía Guillermo, hacer que la peniduría de Central Lanera, hacerla eficiente, porque como país ganamos mucho más exportando top peinado al mundo que exportando toda la lana sucia para China. Entonces, si no pensamos de esa forma, estamos en el horno. Ahora, 40.000, 45.000 productores agropecuarios no tienen peso político, ¿no? ¿Hay algo de eso también de fondo? No tienen peso político, bueno, hasta peso político. Lo importa, porque además no son 45.000 productores familiares, son 45.000 productores familiares con su familia, más 120.000 trabajadores rurales que también dependen del sector rural. Ahora, no es un problema de reconocer y llegar a una síntesis. Las hay otras que no. Evidentemente que no, que tenemos posiciones diferentes y está bien que así sea, no es horrible tampoco, no tenemos por qué andar en consensos permanentes. En algún momento se lauda, pero ojo,
yo estaba en el ministerio cuando se le sacó el IVA al pollo y al cerdo para promover la carne de pollo y de cerdo, y el IVA se lo quedó el comerciante, no le llegó nunca a la población. No, ahí puedo hacer un reconocimiento de que la medida que hicimos a favor de determinada cosa no produjo lo que queríamos, y a partir de eso aprendimos también, ¿eh? Cada vez que me piden sacarle el IVA hay que pensarlo muy bien, ¿eh? Ahora, pero sobre eso, por ejemplo, lo de UPM, que a mí también me atomizaron con esos mensajes. ¿Por qué hay un movimiento desde el gobierno cuando viene alguien de afuera? Ese sentimiento que tiene la base productiva se repite sistemáticamente. Para los de afuera siempre todas las condiciones, para los que estamos acá... Yo no estoy de acuerdo, es decir, hay una ley de inversiones que es para todos, para los de afuera y para los de adentro. Si la usan o no la usan, nosotros tenemos casi 9.000 millones de dólares de ahorro nacional metido en el extranjero. Ojalá esos 9.000 millones de dólares de ahorro nacional vinieran a ser palanca de desarrollo a nivel nacional. Dicen, porque es muy difícil medir, pero se estima que hay otros 9.000 millones en los colchones de los uruguayos. Me encantaría que esa plata fuera para apalancamiento del sector productivo. Y tenemos, tal vez lo que nos falta también es una clase empresarial que sea un poquito más dinámica, que asuma riesgos, que defina, pero ahora la ley de inversiones es para todo, es para los extranjeros y para los no extranjeros. Acá tenemos un problema con la bolsa de nylon, deberíamos tener un desarrollo de la bolsa de papel, tenemos celulosa, tenemos los árboles, podemos producirla. No hay nadie que se arriesgue tampoco acá a hacerlo, ¿no? Y así podemos seguir con varios otros elementos.